Muchas gracias por la invitación a presentar en este congreso. En el día de hoy voy a hablar de monitoría de bienestar cerebral en traumatismo cráneoencefálico. Yo me llamo Fabián Huiza, soy un ingeniero y trabajo en ciencia de datos en el Laboratorio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario de Lovaina en Bélgica. Pero mi especialización es en inteligencia artificial. Entonces voy a hablar de la monitoría de bienestar cerebral en TCE, pero por medio de la inteligencia artificial. Entonces, primero, ¿cómo entiendo yo el bienestar cerebral en TCE? Primero, es un entendimiento comprensivo del estado actual del cerebro, pero también es la capacidad de anticipar y prevenir daños futuros en el tejido cerebral. Entonces, ¿cómo es el rol de la inteligencia artificial en la unidad de cuidados intensivos? Está el paciente y el paciente es monitoreado, entonces se genera muchísima información alrededor del estado de salud del paciente y esta información es analizada por el intensivista. Un intensivista analiza los datos con la idea de prever cambios en el estado del paciente y para prevenir daños secundarios y de esta manera poder decidirse por cuáles son los tratamientos apropiados. Entonces, el monitoreo continuo del paciente es de gran importancia para prevenir episodios con malos resultados a corto y a largo plazo, como todos aquellos que afectan el suministro de sangre al cerebro. El problema es que estos episodios son difíciles de prever, sobre todo en el ambiente complicado de cuidados intensivos, donde hay muchísima información y varios pacientes que hay que tratar simultáneamente, lo que lleva a una sobrecarga cognitiva. La idea de utilizar inteligencia artificial es la de construir modelos predictivos, por un lado, que sean capaces de utilizar toda esta gran cantidad de información disponible para hacer predicciones sobre el futuro estado del paciente. Pero por otro lado, para tomar toda esta información y representarla de una manera más interpretable para que el médico pueda hacer mejor uso de ella a través de visualizaciones. Y en el caso especial de la unidad de cuidados intensivos, el tipo de información disponible para el monitoreo del cerebro es muy variada. Hay imágenes, hay muestras de laboratorio y todo tipo de señales fisiológicas que son capturadas por diferentes monitores con diversos grados de invasividad. Algunas se pueden medir sin hacer un daño en el tejido, algunas requieren, por ejemplo, perforar el cráneo. De las más conocidas son la presión intracraneal, que junto con la presión arterial media permiten definir la presión de perfusión cerebral, la PPC. En algunos casos en los que se estudia la correlación entre estas señales, se permite crear índices de autorregulación. Nosotros en nuestro grupo desarrollamos un índice de autorregulación que es capaz de ser calculado minuto a minuto, lo llamamos el LAX, el LAX. Pero así como están estas señales que son las más clásicas, también se pueden medir otras señales para tener una idea de cuál es el estado del cerebro. La componente más grande de mi investigación ha sido en estas señales más tradicionales, pero los métodos que voy a presentar ahora se pueden utilizar para otras señales. Y ya de hecho hemos comenzado a hacer esta labor y de eso voy a hablar un poco al final. Uno de los primeros objetivos que tenemos a la hora de estudiar el estado del cerebro es tratar de predecir si va a haber episodios de presión intracraneal elevada. Ahora, es difícil decidir cuál es un estado, cuál es una presión que pueda llegar a ser dañina para el paciente. Hay mucha controversia todavía sobre cuál es el valor, pero en general hay acuerdo en que una presión intracraneal por encima de 30 milímetros de mercurio que tenga una duración de más de 10 minutos es algo que probablemente sea dañino para el paciente. Entonces nuestro objetivo era tratar de hacer una predicción de este tipo de eventos con una anticipación de 30 minutos, con la idea, como mencionaba anteriormente, de poder prevenir un futuro daño y tomar algunas medidas preventivas, como llevar al paciente a que se les tomara imágenes o someterlo a algún tratamiento preventivo. Y la idea, sobre todo, era no hacer uso de
más dispositivos que pudieran llegar a causarle mayor lesión al paciente, sino trabajar con lo que ya estaba en puesto, por ejemplo, los sensores de presión intracraneal y de presión arterial. En nuestro caso, miramos las últimas 4 horas de estas dos señales continuas. Este es un ejemplo en el que vemos dos gráficas, en azul la presión intracraneal y en rojo la presión arterial. Y la idea es que en el tiempo cero que se muestra ahí es el momento en el que ocurre la predicción. Y la idea es saber si este paciente va o no va a tener un evento de presión intracraneal elevada. Esta señal es particularmente difícil de analizar para hacer este tipo de predicción. Yo creo que si los médicos presentes tratan de saber si va a haber un episodio de este tipo o no, tal vez en este caso dirían que no, que la presión se ve estable. No esperarían ningún cambio. Sin embargo, esto es lo que ocurre en efecto. Entonces, este es el tipo de eventos que queremos tratar de anticipar para potencialmente prevenir. Las dos señales de entrada se procesan con diferentes técnicas en el que se estudian los componentes de frecuencia y se calculan diferentes atributos de estas señales y estas se les pasan al modelo, el cual arroja una probabilidad. Entonces, por ejemplo, hay un 90% de probabilidad de que la presión intracraneal esté elevada en los próximos 30 minutos. Este modelo que desarrollamos hace varios años tiene un excelente desempeño detectando este tipo de episodios y ha mostrado una exactitud superior al 80% en varias etapas de validación externas. Lo hemos podido evaluar en diferentes bases de datos a lo largo de los años y siempre ha mostrado muy buen desempeño. ¿Cómo se vería este modelo si estuviese en un monitor en la unidad de cuidados intensivos? Podría ser algo así. Nuevamente vemos en azul la señal de la presión intracraneal y aparece una predicción para los próximos 30 minutos. Esta predicción es 5%. No hay una probabilidad alta de que haya un evento de presión intracraneal elevada en las próximas 30 minutos. Cada minuto aparece una nueva predicción, en este caso 4%, 6%, y el valor de la predicción tiene un color asociado, en este caso es un verde. Nuevamente 5% y así hasta que el valor de la señal coincide con el momento en el que empiezan a ocurrir las predicciones. Entonces, en efecto, se ve que el valor que tomó la presión intracraneal en ese momento nunca estuvo cerca a este valor por encima de 30 milímetros de mercurio. Entonces, la predicción fue acertada. Esto se puede hacer para toda la estadía del paciente. Entonces aquí vemos toda una señal de presión intracraneal en negro. La línea horizontal en blanco es el límite de 30 milímetros de mercurio y el color de verde a rojo indica cuál es la probabilidad de que hubiese un evento. Y como se ve, las partes que están en rojo coinciden con los momentos en que la presión arterial estuvo elevada. Entonces la predicción funcionó bien. Este es un caso más extremo, obviamente, en el que la presión siempre estuvo por encima de 30 y el color lo refleja. Recientemente hemos terminado un estudio del funcionamiento de este modelo en tiempo real. Estudiamos 46 pacientes que estuvieron monitoreados para presión intracraneal, 14 de ellos con traumatismo craneoencefálico. Y nuevamente vimos un excelente desempeño en la capacidad del modelo de detectar este tipo de eventos. Ahora viene la siguiente parte en la que tenemos un modelo que aparentemente funciona, nos puede dar una probabilidad de un evento que va a ocurrir, pero ahora hay que decidir qué es lo que se va a hacer con esta predicción, cómo se va a reaccionar ante esta predicción y tal vez es más fácil si la predicción es muy alta, 87%, tal vez ya es hora de hacer algo, pero también si la probabilidad es baja, es claro que no hay que hacer mayor cosa, pero tal vez se vuelve más complicado cuando hay que decidir y la probabilidad es cercana al 50%. Entonces tenemos que desarrollar protocolos para el uso de este tipo de modelos en cuidados intensivos. Como mencionaba anteriormente, la otra herramienta, la otra capacidad que ofrecen este tipo de técnicas de inteligencia artificial es la visualización de varias fuentes de información para reducir la sobrecarga cognitiva. Uno de los temas en los que trabajamos es en tratar de encontrar visualizaciones para daños secundarios a causa de presión intracraneal elevada. Porque si bien es cierto que
Cuando la presión está elevada, está asociado con malos resultados a corto y a largo plazo en este tipo de pacientes. No es claro cuál es el valor de esta presión que al ser superado es dañino, ni por cuánto tiempo estar por encima de dicho valor puede ser dañino. Entonces, nuestro objetivo era estudiar la relación entre el estado a largo plazo, a los 6 meses de los pacientes, y episodios de diferentes tipos de intensidades y duraciones. La técnica que desarrollamos es la siguiente. Tenemos este grafo, esta gráfica en la que en el eje X se ve la intensidad de la presión intracraneal y en el eje Y está la duración en minutos. La intensidad entre 10 y 40 milímetros de mercurio y la duración entre 5 y 360 minutos. Evaluamos un episodio, por ejemplo, un caso en el que la presión intracraneal está por encima de 12 milímetros de mercurio y dura en este estado durante más de 4 horas. Y nos preguntamos si este tipo de episodios ocurren con mayor frecuencia en pacientes que tienen buenos resultados a largo plazo. Si este es el caso y esta asociación es positiva, le vamos a dar un color azul. Y decimos que en promedio pacientes con buenos resultados tuvieron más de este tipo de episodios. Episodios en los que no hay ningún tipo de asociación, vamos a colorearlos en verde y decimos que en promedio no hay diferencia en el resultado a largo plazo en los pacientes con este tipo de episodios. Y por último, si hay una asociación negativa entre el número de este tipo de episodios y el estado del paciente a los 6 meses, decimos que en promedio pacientes con malos resultados tienen más de este tipo de episodios y a esto les vamos a dar un color rojo, en el que se indica que la correlación es negativa. Ahora, ¿qué pasa si corremos este algoritmo para todas las posibles combinaciones de intensidades y duración? Con la idea de evitar, obviamente, las zonas rojas donde el paciente está experimentando episodios que están asociados con malos resultados. Obtenemos esta gráfica en la que parte de la gráfica está coloreada en azul y parte de la gráfica en rojo. Entonces, en rojo es lo que se tiene que evitar. Y para calcular esta gráfica se evaluaron más de 8 millones de posibles combinaciones entre de duración e intensidad en más de 260 pacientes con traumatismo cráneoencefálico, todos ellos adultos. Y lo que encontramos es que normalmente las indicaciones hablan de 20 milímetros de mercurio, 22 milímetros de mercurio, pero vemos que hay una zona de transición entre el azul y el rojo, más o menos entre los 15 y los 25 milímetros de mercurio. Eso quiere decir que si se está pensando en tratar a los pacientes únicamente cuando están por encima de 20 milímetros de mercurio, hay una zona en rojo por debajo de 20 donde hay oportunidades perdidas para tratamiento y hay una zona por encima de 20 que todavía es azul, en cuyo caso probablemente la terapia era innecesaria porque este tipo de eventos de corta duración, si bien la intensidad era alta, la duración era corta y por lo tanto no resultaron ser dañinos para los pacientes. Algo interesante que vimos al observar el caso únicamente en pacientes pediátricos, la zona roja asociada a efectos dañinos es mucho más grande y en este caso se estudiaron más de 2 millones de posibles combinaciones. Algo más que encontramos es que la capacidad para tolerar estos eventos de presión elevada está asociada a la capacidad de autorregular que tiene el paciente. Entonces, si la autorregulación funciona, esta zona azul se expande y el paciente tiene mayor capacidad para tolerar eventos. Mientras que si la autorregulación no funciona y es pasiva, la zona roja incrementa en tamaño y el paciente tiene menor capacidad para tolerar este tipo de episodios. Y esto se ve igualmente en el caso de los niños. Entonces, de este estudio concluimos que los daños secundarios debidos a presión intracraneal elevada son dinámicos, es decir, que dependen de la intensidad y la duración, pero a su vez dependen de la edad del paciente y en otros estudios hemos visto que también se ven afectados por el estado de la presión de perfusión cerebral y el estado de la autorregulación del paciente. Pero en general, decir que se debe mantener la presión intracraneal por debajo de 20 o 22 milímetros de mercurio es una sobresimplificación que no aplica para todos los pacientes en todo momento.
y también observamos que hay una mayor vulnerabilidad en la población pediátrica. Como mencioné anteriormente, este tipo de análisis se pueden desarrollar también para otras señales, y si hicimos el análisis también con la presión de perfusión cerebral, en el cual también se observa este comportamiento dinámico, y estudiando directamente el índice de autorregulación, encontramos el mismo comportamiento tanto en adultos como en niños. Entonces, para concluir de manera general, vemos que todas estas fuentes de información son dinámicas, todas estas señales son dinámicas, y no solo es importante la intensidad de los eventos, sino también su duración. Y también encontramos que la autorregulación funcional mejora la capacidad para tolerar todo este tipo de eventos, de perturbaciones en las diferentes presiones que estudiamos. Esta técnica que presentamos también se puede evaluar de manera dinámica. Voy a poner un video donde se puede ver cómo, en la medida en la que va cambiando la presión intracraneal, se puede ver el estado del paciente en esta gráfica, en esta visualización. La idea de este tipo de neuromonitor sería que rápidamente se pudiera ver que el paciente siempre permanece dentro de esta zona azul, y en los momentos en los que se cruza la zona en rojo, se puede evaluar qué tipo de evento es, si es un evento de presión intracraneal muy elevada, pero de corta duración, o si es una presión que no es normalmente muy elevada, por debajo de 20, pero que ha permanecido así durante mucho tiempo. En el caso que se está visualizando en este momento, se trata de un hombre de 23 años que eventualmente muere en la unidad de cuidados intensivos, que tuvo una presión intracraneal cercana a este valor que está recomendado para tratar en las recomendaciones internacionales de 20 milímetros de mercurio, pero solo experimenta la mitad de su tiempo de monitoreo por encima de este valor de 20. Y sin embargo, si miramos el tiempo que permanece en algún lugar de esta zona roja, vemos que es casi el 84%. Tiene más información saber si el paciente estuvo en la zona roja o no. Y hicimos un estudio recientemente también en el que vimos el desempeño de este tipo de monitores en tiempo real en 46 pacientes, 14 de ellos con traumatismo cráneoencefálico, y pudimos ver cómo el monitor se comportaba de manera tal cual lo estábamos esperando. Se podía ver cómo en tiempo real cambiaban las señales. Claro, para terminar, es muy claro que en el futuro cercano la inteligencia artificial va a jugar un papel muy importante en el cuidado del bienestar del cerebro en traumatismo craneoencefálico. Nosotros hemos hasta ahora estudiado unas cuantas señales, pero como lo mencioné al principio, hay muchas más fuentes de información continua que pueden ser sujetas al mismo tipo de análisis y que nos pueden llegar a dar un cuadro más completo de lo que es el estado del cerebro. Nada de esto ha sido trabajo solo mío, sino que obviamente ha sido una colaboración muy grande entre diferentes centros internacionales, especialmente en Europa, y en la colaboración con muchos médicos intensivistas, compañeros ingenieros, enfermeros y enfermeras y diferentes especialistas en cuidados intensivos. Por último, quiero agradecerles por su atención. Estamos siempre buscando gente que quiera colaborar con nosotros en seguir desarrollando este tipo de neuromonitores. Si ustedes tienen algunas bases de datos con señales de este tipo que ustedes crean que puedan ser sometidos al mismo tipo de evaluación, por favor no duden en contactarnos. Esta es mi dirección electrónica y esta es la página de nuestro grupo. Muchas gracias por su atención.